a nuestro pensamiento enseguida viene un punto pues de negativo. La recesión económica es sinónimo de algo negativo que puede afectar el funcionamiento de una sociedad. Entonces vamos a mirar El cómo, coronavirus está haciendo una recesión económica. por ejemplo, puede generar una recesión económica, que hasta el momento estamos intentando batallarla, pero ya los académicos han hablado y se nos viene una recesión económica. Solo que hay que saberla cómo abordar. Ojo que esto es una propuesta del tema que estamos viendo en clase. Como vamos a hablar del estado de bienestar, vamos a utilizar el siguiente libro. El libro se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Este fue el libro que propone Keynes para comprender, para tratar de sacar al sistema capitalista de la Gran Depresión que nos dejó el crash de 1929. Entonces, mediante este libro vamos a tratar de ayudar ahora a un personaje que les traigo, a Alan David. Aquí está el problema. Porfa, ¿quién lee el problema? En voz alta, ¿quién lo lee? Yo quiero. Betancourt. Betancourt. Excelente. Alan David es el dueño de una empresa de zapatos deportivos que cuenta con 10 trabajadores que producen 50 zapatos diarios. Como la venta va muy bien, decide producir 100 zapatos diarios, por ende contrata a otras 10 personas. Sus ventas van muy bien, pero la ciudad de Cartagena entra en cuarentena por la llegada de un virus llamado COVID-19. Las personas ya no compran sus zapatos deportivos. Ellos deciden gastar su dinero en alimentos y útiles necesarios para vivir confinados en sus casas. Alan David se ve en la obligación de despedir 15 trabajadores y la situación no mejora. Podría quedar en quiebra. ¿Qué debe hacer Alan David y cómo Colombia puede ayudar a su emprendimiento? Ok, quiero escucharlos ustedes. Según esa problemática, ¿qué creen ustedes que debería hacer Alan David? ¿Qué debería hacer Colombia para ayudarlo? Yo, mister. Dale, te escuchamos. ¿Quién dice? Bueno, Yo. Soto Bosa de su David. Ok, Soto. Mister, bueno, esta es una situación complicada porque como se ve, hay una recesión económica imponente y siento que lo más ideal que debiera hacer, como las compras son en salud y en comida, básicamente, se podría los zapatos utilizarse en el tema de salud, como que hará algún tipo de zapato especializado para los médicos o alguna cosa que le genere un ingreso a Alan David, porque Alan David vendiendo zapatos cualquiera de vanidad no va a conseguir ningún tipo de ingresos debido a que no tiene demanda. Y Colombia puede ayudar a su emprendimiento, no sé, dándole un capital de apoyo o algún tipo de ingreso que lo ayuda a fomentar su proyecto. Muy bien. Fíjate que lo que menciona Soto relacionado a que Alan David debería cambiar el sentido de su empresa. Exacto. Es correcto. Entonces, pues, eso es una posición. En momentos de recesión, algunas empresas van a cambiar su sentido, van a cambiar su horizonte, puede que pase, pero la mayoría, como ya su maquinaria y sus funciones están hechas para el funcionamiento de algo, pueden irse en quiebra. Pero sí puede pasar, de hecho eso pasó en épocas de la Gran Depresión. Algunas empresas cambiaron su horizonte o se fueron del país. Muy bien. ¿Quién más da su apunte? Yo doy un apunte, profe. Vale. Yo, basado en el ejemplo de Alan David. Yo es... Marcos. La recesión, en el término de economía, es la disminución de la actividad comercial, por lo que el gobierno tendría que ayudar a la empresa para que siga subsistiendo hasta que llegue a adaptarse. O sea, por ejemplo, como están haciendo las empresas de ahora de hacer domicilios, adaptarse a la situación para poder salir adelante, o en el caso de que no llegue a adaptarse y subsistir, cerrar la empresa. Pero yo pienso que el gobierno debería ayudar a las empresas independientes o informales a afrontar la situación.
Profesor, ¿puedo participar? Claro que sí. Bueno, soy Sara, por cierto, Romero, Sara Romero. Adelante, Y ok. yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, pues Marcos y Soto, sobre que el gobierno debería apoyar económicamente a estas empresas. ¿Qué pasa? Esto, no sé si pasó directamente en las empresas, pero hasta lo que yo estoy informada, el gobierno sí intentó subsidiar a ciertas personas y terminaron robándose la plata. O sea, según, si no me equivoco, era como algo de, según su cédula, le daban cierto capital a estas personas Pero, de bajos recursos y esta plata, la mayoría de ella iba a cédulas que no existían, de exacto. personas de que no existían. Entonces, ¿cómo podemos confiar que el gobierno vaya a ayudar a una empresa si no es capaz de ayudar a un ciudadano? Pero, Pero estamos hablando de un caso hipotético, yo entiendo lo que tú dices, pero estamos hablando de un caso hipotético. Ajá, es un caso hipotético. O sea, sin contar eso. Pero es válido. Y explico por qué es válido lo que dice la compañera. Y es que cuando nosotros hablamos de que el Estado tiene que brindarle ayuda a estas empresas, siempre genera la duda de si en realidad lo hace bien. Si el dinero en realidad va a estar destinado para mejorar, o el dinero va a ser dado a unos bancos para que presten la plata de interés, como pasando ahora mismo. Carlos, un momentico, te voy a silenciar, que tienes como un ruido allá. Ahora sí. Tienen como un ruido por allá, un abanico, no sé. Silencio. Ok. Entonces seguimos acá. Pero entonces Alan David tiene un problema. Pero es un problema que es un efecto dominó. Es decir, Alan David, al disminuir la cantidad de trabajadores, automáticamente esas personas que quedan desempleadas dejarán de consumir. Si no consumen, por favor, cierren los micrófonos un momentito. Si el Andaví despide a 15 personas, se lo voy a colocar aquí en rojo, son 15 personas que al dejar de ganar dinero, dejan de consumir en la economía. Al dejar de consumir en la economía, porque no tienen liquidez para comprar, eso automáticamente afecta a otras empresas que dependen de la compra de esos trabajadores. Y así se cae en un círculo vicioso, en el cual van a existir más desempleados, en el cual van a cerrar más empresas porque las personas no están ganando dinero. Tiene que pasar algo en la economía. Mister, Es lo que Gamer. Mister, yo siento que, hablando de la economía, y como usted lo dice, siento que la economía capitalista es como una cadena alimenticia, porque cuando alguna parte falta, todo el sistema se cae. Correcto, así es. Lo que dice Soto, todo el sistema se cae, pero el sistema capitalista, frente a lo que se cae, automáticamente tiene que mirar cómo hacer para reforzarlo, es decir, cómo hacer para que el capitalismo vuelva a transformarse y continuar. Y esa es la propuesta que hace Keynes. Keynes analiza que en 1929 hay un círculo vicioso en el mercado liberal, y es que las personas producen, y a la vez que van produciendo, van quedando desempleados y no hay quien compre la mercancía. Y el sistema del liberalismo clásico económico cae en crisis. Y Keynes propone lo siguiente, se lo voy a escribir por aquí: el Salvador del Alan David, el Salvador que propone Keynes, que puede ser el posible Salvador en tiempos de coronavirus, es se lo voy a colocar, intervención del Estado. Para Keynes, el Salvador del sistema capitalista de 1929, y para nosotros el posible Salvador en tiempos de coronavirus sería la intervención estatal. Ahora, ¿sí está quedando claro? Mister, ¿cierto? pero y El Salvador del Estado es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? A lo que me... Ok,
Muy bien. Cuando ya hablamos... Sí, No, pensaba que no me había escuchado. Dime eso. No, profe, que pensaba que no me había escuchado. Repite lo que habías dicho, que se está intercortando. Me refiero a que entonces la salvación del Estado es el propio Fondo Vamos a Monetario dejar- Internacional. Ajá. La función del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, vamos a dejarlo en pausa porque eso está relacionado con el neoliberalismo. En la medida que entendamos la intervención estatal, hacemos la articulación de las funciones que debería tener el Fondo Internacional Monetario en la situación de la pandemia. Por en el momento cuando quien establece esto, para el año 29 aún no existía. Oíste, entonces para que más o menos hay relación. Iba a hablar alguien por ahí, ¿quién era? Yo, mister. Que el Fondo Monetario Internacional no es el que tiene que salvar al Estado, solo cuando el Estado está en una extrema crisis que ya no tiene acreedores que le den el dinero y le presten. Por lo menos Colombia ha solventado la crisis con el presupuesto público, mientras que otros países como Salvador lo han hecho con el Fondo Monetario Internacional, pidiendo préstamos a altos intereses. Muy bien. Lo que acabas de mencionar va directamente relacionado con esto. Quiere decir que en Colombia, en la actualidad, es decir, en la plena época, hemos utilizado, en cierta manera, claro, pero estaba de duro, en Colombia se ha utilizado este modelo. Es decir, que nuestro país, pese a que tiene un modelo neoliberal, está estableciendo políticas estatales. Esa es la relación que les estoy pidiendo que hagan. Hasta el momento todo está quedando claro. Sí, profe. Sí, ¿no? Clarísimo. Sí, sí. Sí, señor. Claro. Como para... Sí, profe. Correcto. Como para sintetizar el problema que está pasando a Landaví. Hay un círculo vicioso. La empresa que quiebra, quedan muchos desempleados, estos dejan de comprar, no hay liquidez, se quedan los productos y se queda en una recesión. Bueno, pasamos entonces. Profe, Dime. Cuéntame. pero ¿y qué tal sería hacer un préstamo? O sea, que el man haga un préstamo con muy poco interés para sustentarse mientras tanto. Muy bien. Para que Landaví haga un préstamo con pocos intereses, el Estado debe intervenir en una política monetaria. Si te fijas que sigue teniendo razón Keynes. Sí, hay que bajar intereses para que Landaví haga un préstamo y pueda funcionar su empresa de nuevo. Pero para eso el Estado tiene que establecer una política de cambio de intereses, perdón, disminuir los intereses para que Landaví pueda adquirir un préstamo. De lo contrario, es para que va a prestar un dinero, mejor cierra la empresa y sigue viviendo. Entonces miremos el siguiente punto. Ok. Tengo una pregunta, y es la siguiente. ¿Cuál es el principal efecto negativo que puede dejar la cuarentena en la economía de Cartagena? ¿Puedo hablar, mister? ¿Cuál sería? El Profe, turismo. quiero hablar. ¿Puedo hablar? Ay, yo iba a decir eso, ya que... Yo quiero hablar para escucharla. Yo ya quiero hablar, profe. Mister, yo no he hablado. Hay una niña que dijo, ay, yo quiero hablar. Dejémosla ¿por qué no me sé el nombre? María del Mar. No, pero es que ya dijeron lo que iba a decir, entonces... Profe, ya di un aporte. Dale, ¿cuál es el aporte? La economía de Cartagena se consiste en el turismo y lo que el turismo genera alrededor de ella, o sea, hotelería, paseos a través de las islas, comida, todo eso, que se ve muy afectado al cerrar las fronteras del país por un tiempo indefinido. Ya no entra la misma cantidad de turismo que entraba antes
y la recesión de la gente que dependía de eso es grandísima. En eso se ve afectado Cartagena, que es un distrito capital turístico, algo así. Distrito turístico. Ujú. Ahí menciona algo diferente del turismo. Hola. Claro. La economía de Cartagena es muy precaria, por así decirlo, ya que casi todo depende del turismo o de empresas, pero empresas pequeñas que debido a la crisis no se puede sustentar por más de 3 meses y van a quebrar. Entonces aquí tenemos ¿quién más? ¿Quién más da? ¿Cuál es el principal efecto negativo que puede dejar la cuarentena en la economía de Cartagena? Miren, el principal efecto negativo, ojo a la relación porque tenemos dos contextos, 1929 y 2020. Ajá, cuéntame. Creo que faltó un punto también importante que puede estar un poco separado del turismo, que es la informalidad. Los vendedores ambulantes que no necesariamente estén relacionados con el área del turismo, también se han visto... Alfred, pensé en eso. Ok. Entonces, caída del turismo, empresas quebradas, vendedores ambulantes. Todo eso se resume en una palabra, jóvenes, que fue lo que también pasó a gran escala en 1929. Y es desempleo. ¿Cómo? Principal efecto negativo es desempleo. Si cae el turismo hay desempleo. Si las empresas quiebran hay desempleo. Si el vendedor ambulante deja de vender, no sé, la agua, la ensalada, los fritos, caen en desempleo. Entonces, ojo a este punto. El principal efecto negativo de una recesión es el desempleo. Profe, Ese es el primer concepto que vamos a estudiar con Keiner. ¿Cómo él mira el desempleo? Sí, dime. pero eso no solo pasa en Cartagena, lo del desempleo. No, Eso va a pasa pasar en prácticamente todo el mundo. Correcto, que claro que No pasa hasta sin cuarentena. no, ojo. Una cosa es el desempleo, pero que la economía esté activada. De hecho, se necesita un poco de desempleo para que la economía funcione. Profe, una pregunta. A gran escala, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntame. Con lo que dijo Alfred de los trabajos informales, como vienen siendo los vendedores ambulantes, esas personas que le quitan su único trabajo, en ese caso, ¿qué podría hacer el gobierno o cualquier entidad para que ellos no se mueran de hambre? O sea, ¿qué podrían hacer? Subsidio. Subsidio hasta que se vuelva a activar la economía. Es lo Para único. todos. Subsidio porque trabajo no hay. Exactamente. O sea, la única manera de que la gente subsista es que el gobierno les dé. Porque ¿cómo más si no hay empleo? Y habrá gente que empieza a robar y habrá más delincuencia. Pues Obvio. nos salimos a la Eso calle. ya es otro efecto negativo, la delincuencia. Bueno, entonces Eso, la delincuencia nunca para, Sara. Bueno, no robar a la gente, O sea, robar locales. voy a borrar esta partecita aquí y voy a dejar la palabra desempleo como principal efecto negativo. Entonces vamos a mirar cómo Keynes mira el desempleo. Él hace una división entre desempleo voluntario y desempleo voluntario y el desempleo involuntario. Keynes dice que existen dos maneras de que un habitante esté desempleado: de forma voluntaria o de forma involuntaria. Primero expliquemos para ustedes qué sería el desempleo involuntario. Mister, Cuando despiden a alguien. Ajá, cuando despiden a alguien es involuntario porque no quería el desempleo. Muy bien. ¿Qué más? cuando una empresa Mister, quiebra. Una empresa quiebra. ¿puedo dar un ejemplo? Claro. Ok, un ejemplo actual de la actualidad es los vendedores ambulantes, que ellos no venden y hay algunos que toman la decisión de dejar de vender. O sea, no seguir intentándolo. Ya no tienen ninguna Eso es otra. voluntario, ¿no?
Ah, ¿verdad? Sorry. Bueno, ya saben el otro ejemplo. Ay, lo siento, no me puedo equivocar. Está bien. El desempleo involuntario, tomando ejemplos prácticos del modelo de Keynes. El tiempo en que un egresado demora en buscar trabajo. Cuando una persona sale de una universidad, tiene un desempleo involuntario, porque él automáticamente quiere vender su fuerza de trabajo, su conocimiento, y él explora para ganar experiencia diferentes empleos y termina hasta trabajando por un salario muy pequeño de lo que él quería, pero automáticamente deja de ser desempleado. Eso se llama desempleo involuntario. También sucede cuando hay dificultades de momento, no como la recesión que puede existir como la cuarentena. Dificultades de momento, por ejemplo, hay mucha demanda de profesores de sociales. Como hay mucha demanda, perdón, hay poca demanda de profesores de sociales, como hay poca demanda de profesores de sociales, entonces necesitan mucho, solo poquito. Hay algunos que quedan desempleados, pero rápidamente pueden emplearse porque deciden trabajar por poquito dinero. 400, no sé, 500.000 pesos y trabajan. Este desempleo involuntario, Keynes, el liberalismo clásico, cuando hablo de liberalismo clásico hablo de David Ricardo, de Adam Smith. Ellos dicen que son pasajeros. El desempleo involuntario solo existe en pequeños lapsos de tiempo y luego la persona se emplea. ¿Está claro? Sí. Pero Keynes dice, que pena, no son pasajeros. Dice que son permanentes. ¿Por qué Keynes dice que son permanentes? Porque él está analizando, ¿qué analiza Keynes? La crisis del 29. ¿Qué pasó en ese año? La crisis del 29. La Gran Depresión. Correcto. Por eso dice que el desempleo involuntario va a ser un permanente en la economía. Miremoslo en nuestra actualidad. Después de esta cuarentena, época de post-pandemia, ese desempleo involuntario, llámese egresado de una universidad, personas que perdieron su trabajo, vendedores ambulantes, eso va a permanecer por mucho tiempo. Esa tasa de desempleo que va a existir no va a durar ni 5 ni 6 días, bastante. Aunque, mister, en la medicina no. Como, ojo a lo que voy a mencionar, si la tasa de desempleo involuntario demora 4 o 5 años, recuerden que esa es la crítica que hace Keynes. Si la persona no gana bien, no tiene cómo comprar, se le queda el producto y hay deflación. ¿Sí quedó claro ese punto? Sí, señor. Jóvenes, si no les quedó claro, sí quedó claro. Sí. Sí. Todo bien. Okay. Bueno, entonces, reiteramos, para la teoría keynesiana, el desempleo involuntario puede ser permanente. Ahora, ¿qué sería el desempleo voluntario? Los ancianos o las amas de casa, por ejemplo. Una persona que no quiera trabajar. Básicamente. Okay. Se genera por recesiones económicas pequeñas y por las legislaciones que amparan el obrero. Este que está aquí es la crítica, era la propuesta que el liberalismo clásico siempre hacía. El mercado lo que compre. Miren que le he repetido varias veces porque quiero que se le quede en la cabeza que la propuesta de Keynes es que las personas tengan dinero para que compren.
Palabras bien prácticas. Necesitan Pero se había dinero para cortado lo que dijo. Profesor, no se me escuchó. repito, lo que coloqué en rojo, el liberalismo clásico mencionaba que los sindicatos o las legislaciones que amparan el obrero no dejan que la industria se desarrolle bien. Ese es el liberalismo clásico. Keynes dice, no, esto no puede ser así. El Estado debe regular la economía. El Estado debe permitir hacer todo lo posible para que las personas ganen bien, porque si ganan bien, pueden consumir. En palabras bien prácticas, para que lo comprendan. El modelo de Keynes hace referencia a que las personas deben tener dinero para consumir. Él dice que el problema radica en que se dejara de tener dinero para poder comprar. Listo, quedó claro. Y eso puede ser una posible crisis que suceda acá. La gente ya no va a tener dinero. Por ejemplo, cuando colocamos el caso de Alan David, en el caso de Alan David se mencionaba que habían personas que dejaron de comprarle zapatos, como está pasando ahora. Ahora la gente no piensa en comprar zapatos, el celular, piensan en llenar la nevera de alimentos, piensan en comprar lo necesario, lo básico. Y los demás negocios, aunque estén parados, una vez se vuelvan a habilitar, la gente no vaya a comprarlo. ¿Sí me están entendiendo? Sí, mister. Sí, señor. Profe, pero si eso pasa, entonces muchas empresas bajarán sus precios de sus productos. Por ejemplo, las automotrices bajarán los precios de los carros medio, o sea, bastantes porque ya nadie se preocupa por comprar carros. Ok, entonces ahí es donde viene lo interesante, que el precio va a bajar, pero no puede bajar, no puede estar por debajo de la inversión que hizo el capitalista, porque ya es pérdida. Entonces, Mister, esa es otra pregunta que hay que hacer. Sí, dime. Pero yo siento que hablando de un nuevo sistema económico, yo siento que ya en estas épocas y ya después de esta recesión, siento de que hay que buscar algo nuevo y ya dejar atrás que el oro negro es lo más importante. Y siento que Sí, debiéramos fortalecernos mucho más en el agro, que es lo que para mí es lo más importante actualmente. La comida y las cosas básicas, siento yo. así. Y de hecho, hacia allá vamos. Eso es lo que se vislumbra en el sendero, así es. Bien, Soto. Miren la hipótesis, para finalizar esta parte. Hipótesis. Puede existir la posibilidad de ofrecer su trabajo y salario muy bajo y aún así no logran ser empleados. Me explico. En tiempos de recesión, de desempleo, las personas para poder subsistir van a dar su mano de obra bien barata, bien económica y aún así no van a conseguir empleo. Eso pasó en 1929. El Profe, desempleo la llevó a que muchas personas, ya te digo la palabra ahí, que muchas personas querían dar su mano de obra barata y aún así no lo contrataban. Y dime. que eso, pues, obviamente, como usted dice, no todo el mundo lo terminaba contratando, pero las pocas personas que ofrecían sus servicios a precios muy baratos y las contrataban, terminaban siendo muchas veces explotadas por los contratadores. Así, sí, claro. Y de hecho las personas se van a dejar explotar porque necesitan subsistir. También Entonces, miren la variable. usted dice Dime. que en toda recesión los derechos humanos van a ser vulnerados. En toda recesión, según Keynes, obvio, toda recesión, si no se aplica, según Keynes, si no se aplican políticas keynesianas, que ahora vamos a mirar cómo la aplica él, puede haber vulneración de los derechos. Si no se aplica, claro que ustedes aún no la han visto, apenas van a verla conmigo, lo que él propone. El desempleo genera deflación, ¿cierto? Deflación en los precios. Entonces, miren lo delicado que pasó
con el sistema capitalista en 1929. Y posiblemente puede pasar ahora. Bueno, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Está quedando claro? Profe, O sea, hemos visto... Sí, dime. pero, o sea, otra cosa que podría pasar es que usted dijo que ya tal vez las empresas bajen los precios, pero no tanto para lo que invirtieron, pero hay empresas que obligatoriamente van a tener que bajarlos más de lo que le invirtieron para así no perder todo y por lo menos perder, pero poco. Es que ahí donde, por lo que yo he mencionado, donde viene digamos que la inteligencia de los empresarios frente, por ejemplo, te voy a colocar un ejemplo, una de las medidas es que le están dando préstamos a los empresarios para que cubran la nómina. Todo el respeto, ojo que puedo estar equivocado. Con todo el respeto, eso no es una buena decisión, porque igual le están dando un dinero a interés. Esa no es la solución. El empresario puede que pueda controlar pues, un préstamo. Y ¿Qué cosa, mister? Les repito, en relación a lo que me había preguntado el compañero, el Estado actual está dándole préstamo a los microempresarios para que paguen sus nóminas. En realidad no están haciendo prácticamente nada. ¿Por qué? El empresario está haciendo un préstamo a intereses, 0,7 por iguales intereses, para pagar y tiene su producción estancada. No está haciendo nada. El Estado, según Keynes, debería hacer dos cosas el Estado. Ahí le voy a agregar algo que posteriormente lo voy a explicar mejor. El Estado debe hacer dos cosas. Primero, bajarle impuesto a la población afectada. En esta época sería condonar los servicios, que no los paguen para que le quede un dinero y puedan consumir. Y siguiente, inyectar dinero a la población, no al banco, sino a la población. El problema actual es que Colombia está inyectando dinero al banco privado para que estos presten a intereses. Esa no es la solución. La solución es inyectar dinero como hace Estados Unidos. Inyecta dinero y le da un subsidio a su población mister, para que esté bien. Tengo una pregunta. Hablando de eso, mister, en Estados Unidos lo que está pasando es que, por ejemplo, a un amigo de mi hermano que tiene la residencia y tiene una tarjeta de crédito americana, él está en Colombia, pero le depositaron en su tarjeta de crédito $1,200 del gobierno. Eso es modelo keynesiano. Eso es modelo keynesiano. Es que tú le dejas a tu población, le inyectes dinero, no para que se quede el dinero ahí en la tarjeta, sino para que lo ponga a funcionar. Exacto. La clave aquí, en el modelo keynesiano, la clave no es tener un poco de dinero guardado, sino que funcione, que esté comprando, que esté consumiendo. Y lo que están haciendo en Colombia es dándole dinero a los bancos privados para que estos bancos privados hagan préstamos de interés. No estamos haciendo nada. Profe, tengo una pregunta sobre eso. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta sobre eso, profe. Sí, claro, dime. Darle dinero a las microempresas para que subsistan, pero cobrándoles interés en una situación tan crítica como lo viene siendo una pandemia, ¿no sería aprovecharse de la gente? O sea, iría como en contra de... ¿Sí me entiende, profesor? Sí, pero es que los bancos no pueden prestar gratis, man. No, pero estamos en una situación diferente, atípica. Por eso es que Comer te está dando a los bancos para que los bancos no te cobren tanto interés, ¿no? El tema es de que lo que está diciendo el profesor es que en Estados Unidos ellos no hacen eso. ¿Acaso? Lo que pasa es que Estados Unidos está aplicando políticas keynesianas. Recuerden, a principio de la clase lo que les estoy mencionando. La idea es que ustedes tomen este modelo para que miren cómo se puede utilizar en estos momentos de crisis. Donald Trump, país neoliberal, como nunca, sabe que hay un problema, está aplicando políticas keynesianas. Hay un problema, inyectemos dinero, pero démoselo a las personas, dénselo a las personas y se lo están dando. ¿Con qué intención? De que estas personas puedan sobrevivir, que estas personas puedan consumir. Ese
tipo de propuesta que está haciendo actualmente Estados Unidos, que propuso Keynes en 1929, pueden aplicar ahora, pueden aplicar. Por eso me atreví a hacer esta clase así, que hagan la relación. Pero la diferencia es que Estados Unidos tiene las mayores empresas que pueden salvar. Es verdad lo de Carlos Mario, porque aquí son muy pocas las empresas que, es que no solo las microempresas, las empresas grandes también se van a ver muy afectadas. La mayor es el Grupo Aval y es la 500 más del mundo. Le voy a dar una frase que dice Keynes. Keynes dice lo siguiente: en tiempos de recesión, por ahí como una huella, porfa, quiten el micrófono un momentico allá, para que entiendan. Keynes dice, en tiempos de recesión, una inflación, cuando hablamos de inflación por una cantidad de dinero exagerado en la sociedad, es algo estúpido. La palabra no lo dice así, pero se me ocurre decir estúpido. Pero una deflación en tiempos de recesión es algo inhumano. Colombia evita tener una inflación muy alta. Por eso hace una reducción en la demanda de dinero para que las inflaciones no sean altas. Pero en estos momentos, tomando el modelo de Keynes, el problema no sería de inflación. Aquí el problema puede ser de deflación de muchos productos que va a llevar a la quiebra el trabajador porque la gente no está consumiendo. Hagan el ejercicio ahora que terminemos la clase y entren a Falabella por la página web y miren cómo están colocando los televisores aún no regalados, pero bien regalados, cómo automáticamente están disminuyendo todo porque Lo se mismo, está quedando. profe, Es cierto, lo mismo profe, pasa con las aerolíneas están dejando los pasajes muy baratos. El problema entonces aquí sería de deflación, que puede pasar, claro. Y ¿Quién va a Colombia lo que querer está viajar haciendo que no ahora? está malo. Lo que Colombia está haciendo no es malo, porque la inflación en Colombia está alta relacionado a lo que las personas ganan. Entonces lo que está evitando, por lo que estoy interpretando el ministro Carrasquilla, es evitar que la inflación crezca. Yo pienso, no lo pienso por quererlo decir, tomando los lineamientos de Keynes, que el análisis tiene que ser de las posibles deflaciones que existen. Después de la cuarentena, claro está. A pesar de todo eso, bueno, miren sí. Colombia es la economía con mayor proyección de América, de Latinoamérica. Va a ser una de las que menos va a disminuir el PIB per cápita. Y va a ser el primer año después de la pandemia, va a ser una de las que más crece. El segundo va a ser la que más crece y el tercero también va a estar alto de las que más crecen. Eso que acabas de mencionar es una de las, eso salió hace como 2 días en la noticia. El FMI. Y tiene correcta, sí. Profe, yo tengo una pregunta sobre la hipótesis. ¿El salario mínimo en estos tiempos entra en juego o deja de ser fijo? Eso es por ley, por decreto. Quien puede derrocar una ley, ¿saben que es el Congreso o el presidente que así lo decreta? Eso dependerá cómo funcione. Bueno, miren aquí, la propuesta que Keynes genera para evitar el desempleo se llama demanda efectiva. Entonces vamos a ver qué es una demanda efectiva. ¿Qué es demanda para ustedes? ¿Qué es una demanda? Bueno, para mí. La cantidad de productos que solicitan. Bien. Sí, o sea. Sí, tipo, ¿qué tanto se necesita en cierto producto o servicio? Pregunta, cuando hay demasiada demanda hay desempleo. Yo creo que es al revés. Ajá. Vuelvo y pregunto. Al revés. Sí, dime.
No, ya. Sigue hablando, profe. No, tranquila, dime. Al revés. No, Ahora, hable, María profe, José. hable. Te repito, Yo iba a decir, si ajá, hay- repita, profe. si existe demasiada demanda, hay desempleo. ¿Se va a explotar? La lógica nos dice que si hay demanda, las personas están demandando, no puede haber desempleo porque están comprando, ¿cierto? Si están comprando es porque están Profe, no se le un salario. escucha bien. Y ahora me escuchan. Sí. Sí, Si hay demanda, las personas están demandando, están comprando, quiere decir que hay salario, hay dinero. Y si hay dinero, pues hay empleo. Entonces, si hay demasiada demanda, no puede haber desempleo. Eso es lo que manejaba el liberalismo clásico. Pero en 1929 pasó algo que los pensadores clásicos no notaron. Y es que puede existir una gran cantidad de demanda y puede haber desempleo a la vez. Porque lo siguiente. Tiene propone lo siguiente. Si se acuerdan de la ley Sáenz, como una huella por allá. ¿Cierto? No sé, escuchan como una huella. Sí, como Eh, unos audífonos. Entonces, fíjense, la demanda, Keynes dice que en 1929 pasó algo que nunca había pasado en la historia del sistema capitalista. Y es que hay una gran cantidad de productos y hay desempleo. Entonces, ¿cómo es posible que existan una gran cantidad de productos y haya desempleo? Keynes dice, hay desempleo porque las personas no están comprando una demanda, las personas no están comprando, están demandando lo que ellos consideran puede ser efectivo para ellos. Una cantidad de productos que no van a necesitar las personas, zapatos deportivos, en el caso de la andana, hay una demanda efectiva. Entonces Keynes propone cambiar esto. Mister, o sea, Keynes dice que obligatoriamente, aunque haya una cantidad de productos grandes, no significa que la demanda vaya a ser correcto, abundante. no significa. Tiene que haber algo que le impulse para que la persona compre. Perfecto. Tiene que haber algo que le impulse. Entonces, recuerden que el pensamiento económico clásico decía, toda oferta genera su propia demanda. ¿Sí se acuerdan que en clase que hablamos de eso? ¿Sí se acuerdan? Sí. sí, señor. Keynes dice, esto no funciona de esa manera, funciona al revés. Toda demanda genera su propia oferta. Pero esta demanda no se puede entender como lo entendía el liberalismo clásico. Él le llama la demanda efectiva. ¿Qué es demanda efectiva? Ya le voy a decir qué es la demanda efectiva. Profesor, yo iba a decir, toda demanda genera su propia oferta, pero no toda oferta genera su propia demanda. O sea, Mister, Sí, te escucho, dime. eso se refiere a que la oferta o los productos van a depender lo que el consumidor necesite. Correcto. Lo que puedan y necesitan. Desean consumir, perdón. Ahora Exacto. pueden y desea está aquí, lo impulsa. ¿Quién lo impulsa? Según Keynes. Deben de saberlo. ¿Quién lo impulsa? El Estado. El Estado. El Estado lo impulsa para que la economía funcione. ¿Cómo lo impulsa? ¿Cómo creen ustedes que el Estado impulse a los consumidores a comprar? ¿Cómo creen ustedes que el Estado lo impulsa?
Dígame, ¿qué es lo primero que necesita hacer el Estado para que la persona compre? Publicidad. Generar empleo. Ah, ¿Qué más? Generar una demanda. La demanda. Empleo, obra. Que la gente necesite algo para poder comprarlo. Tiene un nombre en Keynes. Hacer obras públicas donde se necesite personas que vayan a realizarlas. ¿Qué haría el Estado? Disminuir impuestos. esto. Muy bien, sí. Por ejemplo, si José María pagaba en la luz La luz 90, más barata. le colocan la luz a 40.000 pesos al Estado, le quedan 50 que tiene para consumir. De esa manera, José María puede demandar porque le está quedando dinero. Miremos en la actualidad, estamos en cuarentena. ¿Qué ha hecho el Estado? Ojo lo que estoy mencionando porque no quiero que me miren como un crítico, solamente quiero que analicen la posición que Colombia está asumiendo desde sus políticas keynesianas. Ejemplo, Yo siento que Minister no está siendo eficiente porque No, piensa que solamente, o sea, los estratos 3 y 4 se están enfocando mucho en los estratos 3 y 4, tienen necesidades, pero no ven también a los estratos 5 y 6, y siento que están tomando a los estratos altos como fuente de ayuda para ellos, para ayudar a los más necesitados. Y los estratos altos también sufren. Exacto. entonces, la disminución de los impuestos, lo que ustedes mencionan en la actualidad, no está generando una eficiencia, una efectividad. Muy bien. Voy a colocarle un ejemplo. El presidente Duque, por decreto y con el Ministerio de Hacienda, establecieron que iban a ayudar, miren cómo pasó, que iban a ayudar a la población colombiana con el recibo del agua porque necesitaban lavarse las manos, ¿cierto? Para que no se propagara el virus. Si aplicamos la demanda efectiva de Keynes en disminuir los impuestos, debieron colocar un mes gratis de agua, por ejemplo, como hizo Putin en Rusia, que mandó a toda Rusia a vacaciones con todo pago para que se quedaran en su casa. Aquí cogieron el agua, se la reconocieron a las personas, pero siguen con la deuda, ojo, siguen con la deuda. Y le cogieron ese recibo del mes de marzo y se lo van a diferir a 12 cuotas para que lo paguen. ¿No eran 18? Perdón, 18, así es, a 18 cuotas. ¿Qué sucede? Que la deuda sigue. Y en problemas de recesión, la idea no es que te regalen las cosas. De la recesión, el Estado tiene que disminuir eso. Mister, pero la Sí, diferencia claro. es que Colombia es un país pobre. Ajá. Colombia no tiene con qué. Entonces Colombia lo que hace es alargar la deuda, dándole tiempo que la cuarentena, ya que se libera la economía. Tiene que aguantar por tiempo. Ahí tienes razón. ¿Cómo? No quiero se te O construye. sea, Colombia es un país pobre. Colombia no tiene con qué. Colombia tiene que reabrir la economía. Entonces, por eso Colombia lo que hace es alargarlo. Porque Colombia no tiene con qué. Eso es sí, es válido tu punto. Muy bien, es muy válido tu punto. Y relacionado a esto, pues el modelo lo aplicó Estados Unidos y un país que venía con eso. Así es, tienes razón. Es una posición que puede explicar por qué Colombia está haciendo eso. Sí, está bien. Bueno, entonces mencionamos que la demanda efectiva consiste en que las personas puedan comprar lo que deseen comprar. Para que eso funcione, el Estado debe ¿qué? Brindarle. Ahora, vamos a esta partecita para mirar cómo el Estado brinda la ayuda. Para terminar aquí con Keynes. Keynes propone lo siguiente. Propone la política fiscal y la política
con esas dos, la política fiscal y la política monetaria, el Estado puede ayudar a salir de una recesión económica. Hay que aclarar que todo país actualmente establece una política fiscal y una política monetaria ligada a un modelo neoliberal o ligada a un modelo del Estado de bienestar de Keynes. Vamos a ver cómo funciona estos dos puntos. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí. Quizá. Bueno, ¿qué es demanda global? Algo que en general el mundo entero está pidiendo, o sea, necesita un producto. Pues lo más Sí, general, ¿no? en macroeconomía son la cantidad de productos, varios productos que un país necesita, porque un país tiene, perdón, demanda. Engloba una cantidad de productos. En el caso de Alan, demanda global, en el caso de Alan sería varios empresarios que venden zapatos deportivos, se le hace un análisis, se saca la demanda global de esa cantidad de personas en zapatos deportivos. Eso es un concepto de macroeconomía. En microeconomía hablamos de demanda, de demanda normal, demanda agregada. Bueno, Keynes dice para que Mister, no lo escucho bien. ok, para que se pudiera salir, perdón, de la crisis de 1929 y nos puede ser una ayuda para la actual, Keynes propone que la demanda global debe subir. Y va a haber mayor demanda global. Entonces yo le preguntaría a Keynes, pero si hay más demanda global y no tenemos cómo comprar para que esos productos, ¿cierto?, se van a quedar, ¿es o no es? ¿Ustedes qué opinan? Así es. Sí, sí. Bueno, para que Keynes nos menciona, para que las personas puedan comprar, lo que tiene que hacer el Estado a través de una política fiscal es bajar los impuestos de las demandas de consumo. Ahora no se me quiere. Mister, no escucho. No me escucha. Y esta es la parte más, yo me acomodo cerca del modem, no en mi internet. Por favor, yo sí lo escucho. O sea, el IVA. Se le escucha suave. No, no se vayan, déjame buscar unos audífonos. Ahora me escucha. ¿Sí escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Ok. Entonces tenemos una demanda global. Keynes dice, para salir de una recesión, la demanda global debe aumentar. ¿Cómo aumenta la demanda global? Bajando impuestos a los bienes de consumo. Profe, Digamos un ejemplo, cualquiera por internet. Busquen bienes de consumo. Profe, se le cortó todo. profe, se le cortó la no imagen. se escuchó nada. ¿Cómo? Que no le Casi no se escuchamos. escucha. No No, entiendo, pero no entiendo. no son los audífonos, profe, es la internet que se le trabó. ¿Es mío? Sí, pero ya se le escucha bien. Ok. Sí. Bueno, Me perdí cuénteme. desde macroeconomía. Como que se le empezó a cortarle el sonido. Bueno, vamos a volverlo a explicar. La demanda global es un concepto macroeconómico. La macroeconomía estudia la relación de varias empresas une
la producción de varias empresas y la estudia a través de una demanda o de oferta global. Entonces aquí estamos viendo cómo una demanda global, por ejemplo, tomando el ejemplo de Alan, si el ejemplo de Alan, cómo el Estado analiza varias empresas que venden zapatos deportivos y establece una demanda global. Para que me sacamos de la recesión económica, Keynes dice, debe aumentar la demanda global, es decir, deben haber más zapatos. Pero para que esto funcione, se tiene que bajar impuestos a los bienes de consumo. ¿Qué es un bien de consumo? Mister, aquí usted dijo que consultáramos en internet y él dice que son objetos o implementos que tienen como objetivo satisfacer la necesidad de uno, como la comida y esas cosas. Y la comida. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? A través de una política fiscal, baja los bienes de consumo. Ejemplo, baja la canasta familiar. Al disminuir la canasta familiar, queda un excedente. Queda un excedente. Ese excedente que queda en la familia lo pueden utilizar ¿para qué? ¿Para qué lo pueden utilizar el excedente que queda? Para consumir. Pues muy bien, para consumir. Colocándole el ejemplo, que obviamente no necesariamente no tiene que pasar así, pero colocando el ejemplo de Alan, ese excedente lo utiliza para irse a la demanda global y comprar zapatos. Por colocar el ejemplo de Alan. No vayan a pensar que ahora tienen que comprar zapatos ustedes. ¿Está quedando claro? Sí, profe. Bueno, entonces seguimos con Keynes dice, se disminuye la demanda de bienes de consumo y agrega lo siguiente. Deben bajar los intereses. Demanda de bienes de inversión. Se le debe bajar los intereses a los empresarios para que puedan invertir. ¿Cómo el Estado ayuda a que disminuyan los intereses de un país? Ojo a esto que voy a mencionar que hizo Estados Unidos. Hombre, sencillo, que Inés dice, para que bajen los intereses, invirtemos dinero a la economía. Cuando se inyecta dinero a la economía, obviamente el empresario le va a pagar el obrero. El empresario le va a pagar al obrero para que éste tenga excedente, ¿cierto? Y pueda consumir. Pero la mayoría del dinero queda en manos del empresario. ¿Sí quedó claro? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Sí, mister. La mayoría del dinero queda en manos del empresario. Y si el empresario tiene más dinero, ¿qué hace? ¿Qué creen ustedes que haría? Genera empleo. Muy bien. Genera empleo. Hace Lo gasta. se lo gasta, pero en su empresa, porque recuerden que el empresario invierte. Su dinero lo utiliza para invertir. Repito, hay una demanda global. El Estado de la política fiscal. Que huya. La política fiscal es la manera como el Estado interviene en la economía. Baja impuestos en los bienes de consumo. La familia les queda un excedente. Ese excedente lo mandan a comprar. El Estado inyecta dinero, una cantidad de dinero a la economía. Y en esa cantidad de dinero que inyecta el Estado, el empresario le sigue pagando a sus empleados, pero le queda gran cantidad de dinero porque está aportando bajo intereses.
y ese dinero que le queda lo invierte en mejorar su industria o en emplear más personas para crecer. Está quedando claro. Entonces, pasamos al otro punto. Para que siga funcionando el modelo keynesiano, él establece lo siguiente: la demanda del gasto público debe subir. ¿Qué se refiere a demanda del gasto público? El Estado es una empresa también y tiene gasto. ¿Qué dice Keynes? El Estado tiene que incentivar empleo, hacer carretera y contratar, hacer vías, más escuelas, más hospitales. De esa manera genera empleo, el Estado genera empleo y las personas siguen comprando ¿dónde? En la demanda global. ¿Está quedando claro? Sí. Sí, mister, pero es que hay algo diferente aquí a la crisis del 29, que es que la gente no puede salir. Ajá. ¿Cómo así? A lo que me refiero es que sí, o sea, esto fue utilizado para una crisis que tenía que ser solventada con empleo y con trabajo. Ajá. Mientras que esta también tiene que ser solventada de la misma manera, pero hay un pero gigante que se llama pandemia. Sí, pero ya por lo menos después del 27 hay un proyecto para que se reaperture el sector económico y la producción. Mira, Soto, tú diste bien lo que dice Cuello, pero diste un punto que puede desboronar la teoría. Y es ese, no sé qué opina Alfredo, que tú como calladito, Alfredo. Diga, profe. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Que dio Soto. Profe, ¿puede repetir un momento, Soto, lo que mencionó? Soto, repítelo, Soto. Se olvidó. No, Soto lo que decía era de que el 29 ellos podían salir y que nosotros estábamos encerrados. Aunque ya me acordé, perdón, Tico Marcos. Alfred, lo que dije fue que sí, que todas estas políticas fueron utilizadas para solventar la crisis del 29. ¿Y cómo se solventó? Con obras públicas, con empleo, etcétera. Mientras que aquí se necesita lo mismo, solventar con empleo y ayudar a la gente. Pero el pero gigante que hay aquí en esta situación actual es la pandemia. Sí, claro. Bueno, es que yo creo, ya esto es una opinión personal, que se podría hacer desde modelos keynesianos. De hecho, parece que si uno ve la recesión que se está llegando y eso, que tiene que haber un mayor papel del Estado, sobre todo para lograr, por así decirlo, recuperar la economía del golpe que está teniendo ahora. El problema es, como tú mencionas, estamos en plena pandemia, entonces puede que sea productivo a corto plazo reactivarlo el 27 y que ciertos sectores trabajen, pero el problema es que se intensifiquen también los contagios y suceda eso. No sé si esa era la pregunta. Yo quería agregar algo en tiempos de pandemia. Yo creo que es otra de las invitaciones que nos está dejando esto. La manera como funciona el sistema capitalista va a modificarse. Sí. Ojo que esto es algo bien futurista lo que voy a mencionar. Más seguro que en un futuro no tan lejos habrá trabajadores habrá más máquinas, no sé, robots, pero que el sistema no pare y que acá desde la casa o más tiempo en la casa que afuera se pueda producir. Puede escucharse bien futurista, pero puede suceder. De hecho, el sistema de seguridad nacional de muchos países va a cambiar después de esto. Créanme que después de esto van a haber poco de dron por ahí visitando las calles. Coloco un ejemplo. Entonces, es otra invitación que nos hace que nos está haciendo esta cuarentena. Es que después de que esto finalice, quién sabe cuándo, va a haber un cambio. Va a cambiar, va a haber un cambio. Total, va a haber un cambio. Ya, mister, disculpe por interrumpirlo, pero son las 2:23.
Acá se acaba la clase. 2:20. Bueno, ya estoy terminando. ¿Cuál es la última? Qué pena. Perfecto. Entonces, finalicemos de la siguiente manera. Política fiscal es la manera como el Estado debe intervenir en la economía para activarla. Según Kenia, interviene bajando impuestos, haciendo demanda del gasto público para que genere trabajo y la gente pueda comprar. La política monetaria hace referencia a los intereses. El Estado debe bajar intereses para que el empresario pueda hacer préstamos y genere empleo. ¿Cómo el Estado hace eso? Dando dinero, inyectando dinero. Al inyectar dinero en la economía, los empresarios mejoran su infraestructura, generan empleo y las familias de esta manera pueden ir y gastar en la demanda global. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? Yo les voy a colocar varios ejemplos aquí donde ustedes miran cómo aplica eso. Este modelo fracasa porque en la época del petróleo, en los años 70, había una cantidad de dinero en la calle, de dólares, porque recuerden que lo que propone Keynes es la existencia de mucho dinero para que la gente trabaje. Y lo que van a hacer los neoliberalismos es quitarle dinero a la economía. No puede existir mucho dinero. Y ellos proponen bajar el salario, quitar gasto público. Ya concluyo con esto. Lo que yo quiero que ustedes miren, ya para finalizar, es que este modelo de estado de bienestar, en cierta manera, algunos puntos pueden aplicar ahora, algunos puntos. Este modelo mostró el lado más humano del capitalismo, porque el capitalismo en toda la historia, exceptuando esta, ha mostrado una faceta de los ricos y los pobres. Pero esta faceta mostró un estado que da dinero para que las personas exploten. Termino con esto. Esta mañana yo le comentaba a mi esposa y yo le decía, chévere que las medidas estatales que Colombia está haciendo ahora por la pandemia la hubiese hecho sin pandemia, en el sentido de reducir intereses sin pandemia, en el sentido de dar un subsidio De por unos ayudar. meses claro, en ayudar. Créanme que no, muchos colombianos, no estoy hablando de mí, muchos colombianos, hoy en día quizás estuvieran en una condición de vida diferente. Entonces, finalizo con esto. Más bien finalizo preguntándole, con toda la sinceridad del caso, si entendieron. Sí, profe. Sí, señor. Claro, Sí, señor. muy bien, clarísimo. Excelente, profe. Sí, profe. Usted sabe que están con los mejores. Vaya. Claro. Profe, una pregunta sobre su Gracias. predicción. Claro, dime. Me pareció súper interesante, pero ¿en cuánto tiempo más o menos predice que va a pasar ese cambio? Este cambio que viene, en eso se llama época de pospandemia, yo diría como de octubre a noviembre, o sin caso tal en el año entrante que tengan la cura. Yo creo que Tiene una recesión grande. Y no bien estas palabras que no las dije yo, la dijo el ministro Carrasquilla. Él dijo que todas estas medidas, voy a buscarla por internet, todas estas medidas que el Estado está tomando, que ha tomado, más adelante va a haber una reforma tributaria para recuperar el dinero. Ojo a eso. Que tú te quedas como que, hey, pero ven acá, o sea que van a hacer reforma. Toca esperar. Un nuevo New Deal. ¿Cómo va a ser la reforma? Pero la cosa quizás pueda... ¿Cómo? La reforma ahora sería muy difícil porque a lo que normalmente les cobran es como a la clase media y al sector informal, que es el que está más afectado. Entonces, sería rara la reforma porque no hay a quién cobrarle. Bueno, esperemos para ver qué propone ese señor y tenga atento todas las ustedes a la noticia sobre lo que es la posible reforma. Muy bien lo que dice Alfredo. Pero ahí tiene la propuesta de él debajo de la manga. Pregunta. Ninguna. Valentina, perdona si se escucha feo, era porque ya me escuchas mejor, Valentina, anda, ahora que vengo a ver los mensajes.
Bueno, cuídense mucho, vean televisión. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Vean Gracias. televisión. Chao, profe, que le vaya bien. Luego, mister. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, Josema. Chao. Chao, Josema.